Buenas, mi nombre es Silka Vargas, soy el número 30 y voy a estar hablando sobre los contenidos del tema de la novela. Bien, una novela es una narración literaria que es más o menos extensa y es normalmente de un carácter ficcional, aunque puede ser también realista, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar un cierto placer estético a su lector. Esta, junto a la crónica y el cuento, es uno de los subgéneros los cuales divide el género de la narrativa, de la cual su principal característica es la construcción ficticia de relatos. Bien, una novela se divide en tres partes distintas. Está la introducción, que es donde se plantea toda la idea de la obra, es decir, donde se dice el tema del cual se va a tratar, donde se introduce básicamente la novela. Está el nudo o desarrollo, que es donde ocurre la gran parte de la historia. Y es básicamente donde ocurre el clímax, podríamos decir. Y por último está el desenlace, que es donde se le da cierre a la historia, muchas veces dejándolo como en un cierto suspenso o intriga. Eso es en los casos de los que se quiera como continuar con una segunda parte de la novela, una secuela, digamos. Entre los tipos de novela podemos encontrar la novela histórica, que esta relata un hecho o acontecimiento histórico, puede ser tanto real como ficticio. Están las novelas policíacas, que relatan un acto delictivo o crimen que debe ser resuelto. Están las novelas realistas, que son las que están basadas totalmente en hechos reales, y al contrario de esta están las novelas ficticias o fantásticas, que son las que están hechas totalmente a base de imaginación y son normalmente creadas para un público menor, es decir, niños. Está la novela parroquial, que cuentan las experiencias y las vivencias de los pastores, párrocos o sacerdotes de la iglesia. Está la novela costumbrista, que es la que relata las distintas costumbres de una sociedad. Está está la novela psicológica, que es como una autobiografía contada en primera persona, obviamente. Está la novela caballeresca, que se relata o se remonta a la Edad Media. Está la novela romántica, que básicamente, como su nombre lo dice, se trata de una historia de amor. Están las novelas de aventuras, que son en las que el personaje se integra a una aventura en búsqueda de lo desconocido, sin temor ni nada. Y por último están las novelas de ciencia ficción, que están hechas a base de relatos futuristas. Luego tenemos los componentes de la novela. Están los personajes, que son aquellos alrededor de los cuales gira la historia. Está el narrador, que es quien cuenta la historia, quien le da vida a la historia a través de sus palabras. Puede estar tanto en primera, como en segunda, como en tercera persona. Está el ambiente, que es el lugar donde se encuentran los personajes durante toda la historia. Está la atmósfera, que es los sentimientos que da, digamos, el espacio donde se encuentran los personajes durante la historia. Está la trama, que es la historia básicamente. Es la trama, la trama es la historia de lo que se trata la novela, y el tema es acerca de qué está hecha la novela o la historia. Están las secuencias narrativas, descriptivas o dialogadas.
Bien, esta es la sucesión de hechos o de elementos que guardan una cierta relación entre sí y que al mismo tiempo cuentan una historia. Las secuencias descriptivas tienen como propósito la representación de un objeto, una persona, una actividad, un lugar, un proceso, entre otras distintas cosas, y al mismo tiempo describirlas, caracterizarlas. Por esto también suelen llamarse secuencias de caracterización. Y por último, las secuencias dialogadas, que es en sí la fluidez que tiene el diálogo entre los personajes de la historia durante toda la trama. Están los conectores temporales, conectores causales y consecutivos. Están los conectores temporales, que son aquellos que indican el tiempo en el que se encuentra cada momento de la obra. Entre estos podemos encontrar después, mientras, primero, entonces, entre otros. Están los conectores causales, que son aquellos que unen varias palabras al mismo tiempo explicando la razón o la causa de lo que está sucediendo. Entre ellos podemos encontrar por, pues, ya que, y así otros más. Y están los conectores consecutivos, que son los que introducen la preposición subordinada, que expresa la consecuencia de lo dicho en la oración o en cada oración de la obra. Están los organizadores discursivos de orden, que son aquellos que dan un orden al discurso o, en este caso, a la obra. Estos pueden tanto introducir un tema, pueden dar como continuación un tema, como introducir un tema nuevo, marcar el orden en ese tema y muchas otras cosas más. Como siguiente tema están los verbos en pasado para las narraciones y en presente para los diálogos. Es muy importante saber en una obra identificar cada tiempo narrativo, por lo que en la obra es sumamente importante utilizar los verbos en pasado y presente. Están los adjetivos descriptivos, que, como su nombre lo dice, son aquellos que se usan para describir una situación que está pasando en nuestra obra o también para calificar aquella situación. Están la distinción entre el narrador y el personaje. Muchas personas suelen confundirse y otras lo pueden identificar en un instante. Al momento de confundirse es cuando se trata de un narrador en primera persona. Y la diferencia es que los personajes son los que viven la historia. Son aquellos quienes durante toda aquella historia aparecen sus nombres y se explica cómo ellos van viviendo cada suceso que acontece en la obra. Mientras que el narrador es aquel que cuenta la obra o la novela. Y en primera persona sí puede ser parte de los personajes, pero aparte de ser personaje sería narrador, porque está contando la obra. Están los tipos de narradores. Entre los tipos de narradores está el narrador protagonista, que es el que ya había mencionado, o narrador en primera persona, que es el personaje principal de la obra y al mismo tiempo es quien cuenta la misma. Está el narrador en segunda persona, que es quien cuenta la historia de alguien más y no ha vivido nada, simplemente está ahí contando lo que ha pasado, pero a otras personas. Y está el narrador en tercera persona o el narrador testigo, que ha sido parte de la obra, pero aún así no es el protagonista. Está el tema de identificar el tema o los temas de la obra.
El tema literario es un concepto bastante confuso para muchas personas y la forma más fácil de identificar un tema en una obra o novela es leyendo primero el argumento de la obra y así poder analizar e identificar el tema del cual va a tratar la obra. Están las clases de personajes. Entre los personajes tenemos los personajes principales o primarios, que son los más importantes de todo el relato y, como su nombre le indica, son los principales, quienes siempre aparecen. Están los personajes secundarios, son bastante principales en la novela, sin embargo no son tan recurrentes como los personajes principales. Están los personajes terciarios, que son aquellos que no aparecen mucho en la obra, no son muy importantes, pero aún así tienen un pequeño papel. Está el protagonista, que como ya había mencionado, es el principal en la obra, es el más importante, y el antagonista, que es aquel que le lleva la contraria al protagonista, que tiene ideas distintas y que quiere hacer todo lo posible por derrotar, podríamos decir, al protagonista.